Teorema de Thevenin. Mi nombre es Ian Gabriel Calderón Ureña y hoy les vengo a explicar sobre este teorema, de cómo lo debemos utilizar y qué dice en sí. Bueno, dice que cualquier red bilateral de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que consta de una fuente de voltaje y un resistor en serie, o voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Este sería el circuito equivalente para que tomen en cuenta. Ahora les explicaré sobre el voltaje de Thevenin y la resistencia. Resistencia de Thevenin. Al ser dividido el circuito en dos redes, resistencia de Thevenin se obtiene apagando las fuentes del circuito y calculando la resistencia equivalente entre las terminales abiertas A y B. Voltaje de Thevenin. Al ser dividido el circuito en dos redes, voltaje de Thevenin se obtiene restaurando las fuentes y calculando la tensión en circuitos abiertos que hay entre las terminales abiertas A y B. Ya sabiendo esto, podemos empezar con un ejemplo, que sería el que están viendo a continuación. Esta sería la terminal B y esta la A, y aquí está todas las resistencias. Primeramente vamos a sacar resistencia de Thevenin. Para ello tenemos que cortocircuitar las corrientes y sumar las resistencias que hay en el circuito sin resistencia load. Pero como podemos ver, tenemos R1 y R2 en paralelo por este nodo que se toman de acá. Hay que hacer la fórmula para sacar el paralelo de ellas y así sumarla con estos 11 ohms de la resistencia 3, que se vería a continuación. El resultado de R1 en paralelo con 2 sería 2,91 ohms. Ya con eso podemos sumar R1 en paralelo con 2 más R3, que sería igual a 11 más 2,91, que nos daría 13,91 ohms, el equivalente a la resistencia de Thevenin. Este es el circuito equivalente que tendremos que averiguar. Como se puede ver, no tenemos resistencia Thevenin ni voltaje Thevenin. Anteriormente ya averiguamos resistencia Thevenin, que nos dio 13,91 ohms. Ya con esa podemos continuar con voltaje Thevenin. Para ello, voltaje Thevenin se saca con la tensión que hay en voltaje A y voltaje B, la tensión que hay aquí y la tensión que hay aquí. Ahora es importante volver a dibujar el circuito con su fuente. ¿Por qué? Porque hay que sacar los resultados, que serían así, que se sacarían con la fórmula a continuación. Y sacaremos la tensión de A, que es igual a voltaje por R2 sobre R1 más R2, que nos daría 8,75 con ya la fórmula con sus respectivos números. ¿Por qué sería así? Porque aquí la corriente no pasa, entonces esto quedaría como guindando en el circuito. Entonces tendríamos que utilizar R1 y R2 para averiguar la tensión que hay aquí, porque el circuito está abierto. Cada caso es distinto. En este caso podemos ver que voltaje B o la tensión B es igual a 0. ¿Por qué? Porque está el negativo de la fuente. ¿Qué significa eso? Que no hay tensión en ella. Ya con los dos resultados podemos averiguar voltaje de Thevenin, que vendría a ser 8,75 menos 0, que lógicamente es 8,75. Eso es lo que nos daría voltaje de Thevenin, que lo pondremos en el circuito equivalente a continuación. Así nos quedaría nuestro circuito equivalente
con su respectiva resistencia Thevenin y voltaje de Thevenin. Como pueden ver, así quedaría. Espero que les haya gustado mucho esta explicación, esta breve explicación, y nos vemos en más videos. Teorema de superposición. Mi nombre es Ian Gabriel Calderón Ureña y hoy les vengo a explicar sobre este teorema, de cómo lo podemos utilizar. Para ello tenemos que tener dos cosas en cuenta. Número 1. Analizar una fuente de alimentación a la vez. Número 2. Las demás fuentes que no se utilizarán se van a cero. Que digamos puede ser que una fuente de voltaje la pasemos a un cortocircuito y una fuente de corriente la pasamos a un circuito abierto. Teniendo ya en cuenta esto, podemos empezar con un ejemplo. Como pueden ver aquí, tenemos dos fuentes de alimentación, las cuales hagámonos la idea que hallaremos el voltaje que hay en esta resistencia de acá, lo cual, como dice el primer paso, tenemos que usar una fuente a la vez y las demás se irán a cero. Como ven aquí, usaremos esta fuente y como la otra fuente no la vamos a usar, la pasamos a un cortocircuito. Es importante pintar los nodos para poder localizar bien el circuito y organizarnos mejor a la hora de analizarlo. Bueno, ya es hora de analizarlo, pero como podemos ver aquí, lo más simple que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es simplificar este circuito a uno de los circuitos más fáciles del mundo, que sería el circuito en serie. Como podemos ver, esta resistencia está en paralelo con esta, así que podemos hacer la fórmula para poder poner en serie el circuito y que se nos sea más fácil encontrar el voltaje que pasa por R3 con esta fuente de alimentación. Como pueden ver aquí, ya hice la fórmula y nos dio 85,71 ohms, que vendría a ser la equivalencia a R3 en paralelo con R2. Ya con esto podemos sacar resistencia total, que vendrían a ser 235,71 ohms. Muy bien, ya teniendo estas cosas podemos realizar dos fórmulas. Serían las siguientes. Para que quede claro, las dos fórmulas tienen que dar el mismo resultado. ¿Qué es el cambio de ellas? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La primera es que la fórmula vendría a ser R2 en paralelo con R3 sobre RT, o sea, resistencia total, por el voltaje. R2 en paralelo con 3 se refiere a Rx, a la resistencia que estamos buscando, el voltaje en sí. Como pueden ver, aquí está la fórmula y aquí está el resultado, que vendría a ser 3,64 voltios. Ahora, hay otra fórmula que podemos utilizar, que vendría a ser intensidad por RT, o en este caso R2 en paralelo con R3. ¿Qué es la diferencia entre ellas? Que en la segunda fórmula hay que sacar intensidad, que vamos a utilizar ley de Ohms, que nos dará 0,4242 amperímetros. Ya con esto lo multiplicamos con la equivalencia de R2 en paralelo con 3 y como pueden ver nos da el mismo resultado. Si quieren ustedes lo pueden comprobar. Bueno, ya sabiendo esto tenemos V3'1 de la fuente la cual estamos averiguando. Ahora con eso ya averigua V3'1, podemos averiguar V3'2 para ¿cómo se saca esa prima 2? Con la segunda fuente. Como pueden ver aquí, ya pasé, como dije anteriormente, el circuito en paralelo nos dificulta un poco encontrar el resultado de V3'2, pero podemos hacerlo
que es más fácil en este caso. En todos en realidad es simplificar el circuito a un circuito en serie. ¿Cómo? Pasando esta resistencia en paralela con esta, como anteriormente hicimos. Nada más, curiosamente nos da el mismo resultado, que vendría a ser 85,72 ohms. Ya con eso, como se puede ver aquí, yo utilicé la primera fórmula que les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque la verdad es más fácil. Y como se puede ver es R1 en paralelo con R3 sobre R total, resistencia total, por el voltaje, que sería esto que se ve acá, que nos da igual a 1,82 voltios. Ahora la fórmula para sacar V3 o caída de voltaje, o el voltaje, mejor dicho, el voltaje que hay en la resistencia 3 es V3'1 más V3'2. En este caso se nos suma. ¿Por qué? Porque las corrientes van a su mismo lado. Si fuera el caso que estas corrientes irían al contrario, se restarían, pero como no es el caso, se sumarían aquí. Y este sería el resultado de nuestra equivalencia de V3, que serían 5,46 voltios. Bueno, ya les di un ejemplo de un circuito al cual le sacamos voltaje. Ahora lo haremos en este circuito que, digamos, nos están pidiendo la intensidad que pasa por aquí, que sería I2. Para ello vamos a cortar una fuente a cortocircuito o circuito abierto, porque aquí tenemos una fuente de alimentación de corriente y una de voltaje. Bueno, aquí abrimos este circuito donde está la fuente de alimentación de corriente. Marcamos los nodos para guiarnos mejor. Ahora, aquí viene algo interesante. Como este circuito está abierto, significa que aquí no pasa corriente en ningún momento. Así que su resistencia sería 0 ohms. Digamos, se mantendría su resistencia anterior de 300 ohms, nada más que como no pasaría ni un solo amperímetro por acá, no valdría. Esto sería como un cable en el aire. A veces no es ni necesario dibujarlo. Ya con eso tenemos que sacar la corriente que pasa por aquí, pero como podemos ver, hay un nodo que los une, que une esta resistencia con esta. Así que ¿qué significa? Que pasa una corriente igual a estos resistores, lo cual haremos una fórmula que será la siguiente. En este circuito podemos ver que R2 está en paralelo con R3, lo cual ya aquí está el resultado de cuál sería esa equivalencia, que sería a 112,5 ohms. Sabiendo esto, podemos ver, como pasó anteriormente, la corriente toca el nodo por el que pasa la corriente toca resistencia en paralelo con R3 y R1. ¿Qué haríamos? A continuación haríamos esto. La fórmula para sacar I2'2 sería R1 entre R1 más R2 en paralelo con 3, que sería 50 sobre 50 más 112,5 ohms, que nos daría 0,8889 amperios. Ahora, para sacar cuánto sería la corriente que hay en I2, tendríamos que hacer como voltaje. Para ello tenemos que retroceder. ¿Por qué? Porque si podemos ver, la corriente que está en esta fuente sube o va para arriba. En cambio, la corriente que está en la fuente de voltaje sale desde positivo, viene para acá, se viene aquí y al final entre ellas chocan. ¿Qué significaba eso? Que se restan. Si en cambio las fuentes irían en la misma dirección, si esta hubiera seguido para allá, esta acá, entonces se sumarían, pero no es el caso.
lo cual la fórmula sería I2'1 menos I2'2, que nos daría un resultado de 8,8454 amperios. Bueno, ya con estos ejemplos explicados, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video.